Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Mortola Viteri. Esto es Análisis en tiempos de coronavirus. Muchísimas gracias a todos, como siempre, por estar del otro lado. Es un placer, como siempre es nuestro placer aquí en Fuego, recibirlos todos los días en el dial 106.5 FM. Les recuerdo, como siempre les recuerdo, que tienen cita a las 5 de la tarde con nosotros en Análisis en tiempos de coronavirus, con los mejores conversatorios, las mejores entrevistas y las mejores noticias, que las noticias nunca faltan. Gracias también a los que nos siguen en todo el mundo, porque no solamente en Guayaquil, es en todo el mundo, en todas nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Instagram, por ahí Maffer me dijo, también estamos en Twitter, también estamos en YouTube, se vendrán más sorpresas, como siempre, Mariela TV los tiene actualizados completamente, y también en www.marielatv.com pueden escucharnos en vivo, como también pueden descargar en el App Store y en Google Play nuestra aplicación de Radio Fuego y escucharnos. Como nos pueden ver, nos pueden escuchar y también nos pueden leer en Revista Mariela News, 8ª edición, así que ya saben, pilas con todos los que les ofrece Mariela TV. Vamos con nuestro entrevistado del día de hoy, que ya lo estarán viendo nuestros seguidores de Facebook e Instagram, es el economista Jean-Paul Lofredo Cepeda. Él es especialista en operaciones de financiamiento internacionales, investigador financiero, catedrático universitario y capacitador en temas de mercados de valores y finanzas. Economista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la oportunidad. Bueno, economista, me gustaría, como siempre, con todos los entrevistados, preguntarle su perspectiva. ¿Cómo ve la situación económica del país desde su perspectiva, su opinión? Bueno, si nosotros tomamos como antecedente lo ocurrido en enero, febrero, antes de la pandemia, el panorama era inclusive muy complicado para el país. Nosotros ya habíamos tenido una reducción en nuestra calificación de riesgo. Standard & Poor's nos puso triple C menos, ¿ya? Como antecedente, la mejor calificación de riesgo que habíamos tenido a nivel internacional era B. Eso fue en el 2013 con la misma Standard & Poor's. Pero ahora estamos hablando de que nos bajaron a triple C menos. Con eso es muy difícil que alguien nos dé crédito. No es imposible, pero es muy difícil. O de otra manera, saldría un crédito muy oneroso. Esa era la perspectiva para este año. Teníamos también un panorama recesivo, puesto que en los años precedentes ya teníamos un crecimiento a nivel del PIB muy bajo, ya 1.5 promedio en los últimos 3 años. Entonces, antes de la crisis sanitaria, las perspectivas eran muy difíciles para el Ecuador. De alguna manera, lo ideal hubiera sido como que tratar de empatar, ¿no?, las cuentas, quizás conseguir algún financiamiento, lo justo para pagar lo que teníamos que pagar, y ya que el próximo año, con un nuevo gobierno, nuevas ideas, tratar de enrumbarnos. Pero bueno, viene la crisis sanitaria y entonces ahí sí tenemos un hueco mucho más grande por llenar en las cuentas fiscales. Tenemos una situación mucho más complicada de acceso a crédito en general a nivel internacional, pero muy especialmente en nuestro país, porque ya teníamos esa calificación negativa, que era un fuerte peso, lastre, para poder conseguir financiamiento. Y evidentemente vamos a tener en general un mucho menor crecimiento económico. De hecho, vamos a tener un retroceso quizás similar a la crisis del 99. En esa época la economía se redujo en un casi 7%, ¿ya? Y ahora el hueco fiscal va a ser mucho más grande, porque lo que se esperaba recaudar en impuestos medianamente este año, pues con las pérdidas que van a tener las empresas y con la poca liquidez que van a tener, pues la recaudación en impuestos será mínima, a lo mucho solamente el nivel por IVA y por un volumen mucho menor, porque las transacciones son mucho más bajas. Entonces, así nomás, a simple modo, uno podría esperar una reducción del 25% en lo que es recaudaciones de IVA, mucho más de la mitad de lo que esperan recaudar impuesto a la renta. Entonces, el hueco fiscal en este momento es mucho más grande. Así es, economista. Claramente el país ha estado inmerso en una de las peores crisis económicas de la historia de este país, bueno, y del mundo. Todos lo hemos sufrido, pero me gustaría preguntarle, dado a esta crisis económica, se han tomado muchas medidas, muchas leyes, entre esas la ley humanitaria y la ley de ordenamiento de finanzas públicas. Estas leyes en un comienzo eran de una forma,
por así decirlo, no se aprobó exactamente como era originalmente, la Asamblea la cambió y después hubo un veto del presidente hacia estas leyes. Entre todos estos cambios, le pregunto, economista, ¿le gustaron esta implementación de leyes? ¿Cree que estas implementaciones son un empujón para la economía ecuatoriana de salir o no le gusta tanto estas leyes? Bueno, ante todo creo que son insuficientes. Realmente ¿Insuficientes quizás por qué? se podría haber hecho más, quizás algún esfuerzo más con mayor imaginación, ¿ya? Hace unos 2 meses tuve la oportunidad de participar en un panel y yo proponía, ya casi 3 meses, yo proponía una serie de medidas orientadas ante la emergencia que vivíamos. Por un lado, medidas para lo que es liquidez inmediata, por otro lado, medidas para en el mediano plazo tener recursos y medidas que a fin de año, perdón, podrían haber ayudado un poco los ingresos del gobierno y en general ayudar a todo. Finalmente vi que algo se hizo, ya podemos comentarlo en detalle si me permites, pero yo creo que hay mucho, mucho por hacer. O sea, en cuestión de planificación hay mucho por hacer aún. Ojo, sin recurrir a impuestos, porque por más que se quiera aplicar, ya no estaba, acuérdate que en un momento había la idea de subir puntos de IVA, también había la idea de incrementar ciertos puntos de la renta, pero el tema es que por más que tú te programes recaudar ciertos impuestos, si los ingresos en general bajan, no vas a tener a quién cobrar, ¿ya? Entonces, normalmente ocurre que tú llegas a un punto óptimo de recaudación. Si sigues subiendo, ya no recaudas más, porque los ingresos grabables bajan. Entonces, en este momento no iba a sacar nada, no es por ahí que tenía que atacar el gobierno. Yo más hacía énfasis en reducir el gasto y luego hacía una reflexión en otro artículo que también se los puedo compartir sobre la cantidad de gasto falso que hay en la economía y por parte del gobierno ante los sobreprecios. Haciendo una estimación rápida, tranquilamente de lo presupuestado, aquí uno podría llegar a cifras de al menos 2.800 millones en gasto falso. Entonces, y eso hablando de sobreprecios, más otra medida que sea ya recortar gastos que no sean tan necesarios y otras medidas que yo recomendaba para aumentar ingresos vía venta de acciones de empresas que no siendo empresas públicas en cuanto a su naturaleza, pero que son empresas cuyas acciones accidentalmente pasaron a poder del gobierno. Por ejemplo, medios de comunicación. Por ejemplo, entidades financieras, compañías de seguro, etc. Ya no son empresas cuyo origen era el sector público. Fueron empresas que pasaron a manos del sector público. Esas empresas no deberían estar en el gobierno, o sea, no deberían estar en el poder del Estado. Debería vender las acciones, venderlas en bolsa de valores si quiere hacer algo de una manera más rápida y expedita y conseguir el dinero que pueda conseguir, pero en una sana libre, con hacer ofertas a través de la bolsa de valores del país, incluyendo sus acciones, y ver qué se puede obtener, pero que no sean un lastre, no provoquen salida de efectivos para el gobierno. Y bueno, se conversaba en ese panel algunas medidas. Lamentablemente no es suficiente lo que se hace, todavía estamos, o sea, creo que se puede hacer mucho más. Creo que se puede hacer mucho más. Así es, economista. Ayer justamente estábamos con el doctor Andrés Ortiz, también estábamos hablando de estos temas, y estábamos discutiendo algo que me gustaría también discutir con usted, es lo que empezó, bueno, para muchos, esta crisis económica, este país que está como un paciente parkinsoniano, como lo denominó el expresidente Palacios aquí en este programa, comenzó desde hace muchos años, pero para poner un punto de referencia, podemos hablar de octubre del año pasado, todo lo que pasó en octubre del año pasado, pues el tema de los subsidios, el tema de la gasolina, de los impuestos, todo este caos que hubo que paró el país más de 2 semanas. Quisiera preguntarle a usted si ese episodio de octubre
fue tan influencial en la economía actual? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera, o si se hubiera mantenido los cambios que se buscaron ese mes? ¿Cómo hubiera sido nuestra perspectiva? ¿Cómo hubiera sido nuestro rendimiento económico país en este momento cuando comenzó la cuarentena? ¿Hubiera cambiado mucho o hubiera cambiado poco? Ya, a ver, vamos viendo punto por punto, porque la respuesta tendría que abarcar algunos aspectos. Primero, el clima político. Es innegable que los eventos que se dieron en octubre, y vamos a analizarlo objetivamente, tuvieron un impacto en la imagen del país. Por tanto, en esa época, el riesgo país aumentó y de ahí no volvió a bajar, de ahí siguió subiendo. ¿Eso qué consecuencia tiene? Eso tiene una consecuencia de que va a ser más difícil conseguir crédito por parte de entidades extranjeras, sean bancos comerciales, sean multilaterales. Va a ser más difícil o va a ser más oneroso. Con un riesgo país más alto, pues entonces vas a tener menos liquidez. Recordemos que nosotros no es que fabricamos dólares, los dólares entran por exportación, venta de productos nuestros, exportaciones, o entran por inversiones o por financiamiento. Entonces ese componente de financiamiento iba a verse muy afectado por el riesgo país. Entonces eso, vamos a decirlo así, derivado del clima político que se vivió. Segundo punto, los bancos del exterior y los inversionistas del exterior siempre se fijan en si el país tiene o no tiene acuerdos con organismos internacionales. No es que el Fondo Monetario va a llamar a un banco así le presta al Ecuador, no, pero el banco de afuera va a ver si el país es un país que sigue ciertos lineamientos. Podemos o no estar de acuerdo con el Fondo Monetario, eso es un tema aparte, pero el hecho es de que llegar a un acuerdo o estar en proceso de llegar a un acuerdo y que se suspendan las conversaciones, que no se llegue a un acuerdo por estos temas, por estos problemas, hace ver de que, ya, el gobierno dijo algo, se comprometió a hacer algo y dio marcha atrás. Entonces ya tu imagen es peor que si no lo hubieras, ni siquiera lo hubieras anunciado, ¿ya? El tema de eliminar el subsidio de la gasolina y de los derivados del petróleo es algo que se viene discutiendo no ahora, desde hace mucho tiempo. Y el tema de la focalización es algo que siempre se ha querido hacer, nunca se lo ha llevado a cabo, pero es un proceso que lo ideal, siendo objetivos, lo ideal sería que el precio sea el precio de mercado, no un subsidio que la mayoría de los beneficiarios son de ciudadanos de otro país porque ese combustible o ese galón de gasolina lo venden en Colombia o en Perú por contrabando. Entonces, no tiene razón de ser ese tipo de subsidio, pero si tú quieres implementar una medida, bueno, focaliza el subsidio, ¿ya? Y para eso, que te va a tomar tiempo, pues entonces vamos a idear una medida, quizás con el chip que todos tenemos en nuestra cédula de identidad, poder acceder a un galón, un número de galones, a un precio subsidiado y el resto, bueno, pues el precio de mercado que sea, o ver diferentes maneras. Pero eso es algo que lo haces paulatinamente, con un programa de unos 6, 7 meses de adaptación y luego negociando con los grupos afectados, los transportistas, los de transporte público, transportes de alimentos, etcétera, para que no se encarezca. Y luego que tengas todo eso coordinado, ahí sí, implementas la medida. Pero si tú, porque ya estás con el apuro, porque estás con la presión, porque quieres firmar con el Fondo Monetario y te ponen que no mantengas subsidios que son ineficientes, quieres de una manera urgente y desorganizada aplicar eso, vas a tener la reacción social. Y luego das marcha atrás o das o quieres negociar, entonces tienes una imagen de que tu pueblo no tiene confianza en ti. ¿Cómo va a ser posible que vayas a implementar esa medida? Entonces, no fue la manera de implementarlo. Fue una medida totalmente apresurada y siendo algo que no es que era nuevo, es algo que se ha analizado desde hace algunos años atrás. Te puedo decir que de otros gobiernos se ha analizado la idea. Simplemente no se lo ha querido llevar a cabo porque es una medida que te va a tomar, que la vas a implementar en el mediano plazo. Lastimosamente no se piensa en el mediano y largo plazo en el país. Entonces, por eso no se toman las medidas que se deben tomar a tipo estructural. ¿Ya? Ahora, si
Ya retomando la pregunta puntual que me hace, ¿cómo estuviera el escenario si se hubieran tomado las medidas? Depende. Si se hubiera tomado la medida de una manera planificada, ¿ya? Coordinando con los grupos afectados para ver de qué manera compensas, con qué medidas de compensación, de qué manera focalizas el subsidio. Ahí sí estuviéramos mejor, o mejor dicho, no tan mal. Pero si no se hubiera tomado, si se hubiera tomado a la manera como lo hicieron, al apuro, a la carrera, pues lo que mal empieza, mal termina. Así es. Estamos con el economista Jean-Paul Lofredo Cepeda, hoy es martes 23 de junio. Economista, me gustaría preguntarle de las medidas que se podrían tomar, las propuestas que usted nos podría dar en su experiencia. Me llegó un papel de sus medidas y una de las más interesantes, una de las que más me llamó la atención, que me gustaría punto por punto analizarlas, es la optimización de la proforma presupuestaria 2020. Cuéntenos un poco de esas medidas que usted pues, nos ofrece aquí en Radio Fuego 106.5. Bueno, como yo te decía al inicio, ¿no? El problema, obviamente, es un problema económico serio y todo, pero lo principal es, o sea, lo primero, lo inmediato es el problema de la liquidez. Entonces tenemos medidas que podían ser adoptadas de inmediato, medidas que podían ser adoptadas en cuestión de meses y medidas que, bueno, podrías irlas adoptando hasta fin de año. Entonces, ¿qué era lo que íbamos proponiendo? Por ejemplo, en este momento y desde inicios de año, existen muchos proveedores del Estado que están impagos, ¿ya? Incluso cerca era de 500 millones los que a febrero estaban impagos, proveedores del Estado. ¿Qué podía hacer de una manera rápida el gobierno en cuestión de unas cuantas semanas, con ciertos cambios en dos leyes puntuales? Podía hacer operaciones de neteo, como se hicieron en el 2015, en esa época con los TBCs, títulos del Banco Central, pero ahora utilizando otros títulos valores. Títulos valores podrían ser CETES. El Ministerio de Finanzas le paga a los proveedores impagos con CETES. CETES que esos mismos proveedores pueden utilizar para pagar al SDI. ¿Ok? Para pagar impuestos. Siempre y cuando sea opcional, que no sea nada obligado y nada forzado. Si nosotros hacemos esto, ¿qué vamos a tener? Por un lado, en la medida en que esos proveedores acepten recibir CETES como parte de pago, vas a reducir las cuentas por pagar hacia proveedores. Y estos proveedores, en la medida que puedan utilizar esos CETES para pagar impuestos, van a reducir cuentas por pagar al mismo Estado y se van a ahorrar multas e intereses. Esto como primera fase. Luego tú puedes ir dándole más usos a dichos títulos valores para que esos títulos sean más aceptados. ¿Ya? Porque en primera instancia alguien te puede decir, bueno, a mí el Estado me debe 500 millones de dólares porque yo hice una carretera. Está bien, tengo que pagar 50 millones al SRI por concepto de IVA. Ya, dame por lo menos un CETE por 50, eliminamos, por lo menos en 50 bajamos la deuda y yo ya me quito ese problema ante el SRI. Estoy utilizando como medio pago el mismo TBC. Da la vuelta y regresa al Estado. Tiene que tener plazo un día máximo. No genera intereses, no hay costo adicional y con eso neteas. Pero puede ser también que el proveedor diga, ¿sabes qué? Dame otros 30 millones. No para mí, sino porque lo voy a negociar en bolsa, así como se negocian las notas de crédito tributarias. Ya, se la voy a vender a un interesado que quizás con un descuento le va a servir para él pagar los impuestos. Entonces, si lo hacemos negociable en bolsa, ya, los CETES son negociables en bolsa, pero si le damos aparte esta facilidad de que sean desmaterializables al portador, que puedan ser libremente negociados y libremente divisibles, ¿ya? Si me das 30 millones, yo puedo vender 1 milloncito o 500.000 al que sí esté interesado en comprarlo, vamos a darle más liquidez al papel. Y si a eso le añades que ese papel te sirva para pagar a empresas públicas, temas de servicios públicos, si te sirve para pagar a otras entidades, empresas, bancos públicos, vas a darle más aceptación. Entonces, no digo que sea la solución definitiva, pero en algo va a ayudar a la liquidez del mismo gobierno y de las empresas que tengan este apremio.
Y no olvidemos que cada mes que pase, así tengas que deber, le debas al SRI $5.000. Si ya no pagaste, te toca pagar intereses, te toca pagar multas, por lo menos vas aliviando eso, ¿ya? Entonces, ahí estaba dando un ejemplo de una medida que puede ser utilizable en el muy corto plazo. Es más, no es estrictamente necesario hacer ningún cambio en la ley, pero debido a que las operaciones que se hicieron en el 2014 hubo ciertos cuestionamientos de Contraloría, no en temas de corrupción ni nada de eso, pero sí en temas de que no se respetaba el debido proceso en detalles. Ok, quieres blindarlo para hacerlo de una manera mucho más expedita y que los servidores públicos no tengan desconfianza al hacer estas operaciones. Bueno, entonces, con 2 artículos en el COPRAFIP, el Código de Finanzas Públicas, en donde diga que el Estado puede pagar cualquier acreencia mediante títulos, valores emitidos por él mismo, mediante operaciones de dación en pago. Y pon otro artículo que diga que cualquier servicio público, cualquier pago de impuestos, aranceles, etcétera, puede ser realizado con títulos, valores emitidos por el mismo Estado. Con esos 2 artículos cierras el círculo y puedes ya, ahí sí, con total confianza para tanto funcionarios, servidores públicos como para privados, realizar este tipo de operaciones y que luego no haya observaciones por cuestiones de forma por parte de la Contraloría. Ahí tienes una medida de corto plazo. Medidas de mediano plazo, muy bien. Concesiona todo lo que puedas concesionar en este año. La cosa es que no salga dinero del Estado. Lleva a cabo procesos en los cuales, si tenías que hacer una obra pública, ¿ya? Y ibas a invertir 5 millones, 10 millones, 15 millones, concesiona. Darle 10, 15, 5, X años de usufructo de esa vía al que realiza la inversión. La cosa es que tú, como Estado, no desembolses $1. Y si puedes negociarlo, como hay muchos contratos, que por cada $1 recaudado por las concesionarias, pues te den un porcentaje pequeño. Existen este tipo de contratos, pues, y se puede llevar a cabo, pero concesiona todo lo que sea concesionable. La cosa es que durante el 2020, en la medida de lo posible, no salga dinero, no salga efectivo, ¿ya? Para cuidar la liquidez. Además de decir, pero para eso hay que hacer estudios, hay que ver qué proyectos se pueden. Perfecto, no es de corto plazo, será de mediano plazo, pero por lo menos trata de ejecutar en este año los proyectos que sí sean concesionables y los que no lo sean, pues posponlos. Pero trata de que todos sean concesionables, que ustedes dirán un acuerdo. Trabajar unos 3, 4 meses en determinar qué proyectos, en coger contratos modelos, en los cuales existen muchos que han realizado el Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, e implementar. Otra medida que recomendaba por el tema de liquidez, el tema de créditos empleando la reserva del Banco Central. Hace algunos años, quizás dicen, no, es que el Banco Central no puede dar préstamos a bancos. No, vamos a ver. ¿Qué pasó en Ecuador durante los años 2010, 11, 12, 13, 14, 15 y hasta el 18 por lo menos? El Banco Central tenía un programa que se llama Inversión Doméstica, donde se usaba recursos de la RIL. El Banco Central inyectaba liquidez en la banca pública. ¿De qué manera? No mediante préstamos, sino comprando títulos valores, bonos a 4, 5, 6 años. Al fin y al cabo es igual financiamiento, sino que no a través de un préstamo, sino comprando títulos valores. Ok. El Banco Central podría hacer eso, pero ya no solo con bancos públicos, también con bancos privados, en algún plan agresivo, ¿ya? Para dar préstamo de capital de trabajo a las empresas y crear cierto tipo de incentivos. Bueno, yo te voy a dar un crédito de capital de trabajo por un plazo extendido para que tú pagues nómina. La única condición que te pido es que no votes gente, que no despidas personas. ¿Ya? No te preocupes del sueldo. Ese sueldo te pido para que lo pagues y lo repondrás en 3, 4, 5 años cuando ya estés bien. Orientarlo de esa manera.
para crear a su vez incentivos que en algo ayuden a paliar el desempleo. Actualmente sí hay algo parecido. Se creó hace un mes más o menos el crédito Reactívate por parte del Banco del Pacífico. De hecho, en el mismo anuncio de prensa dice con el apoyo del gobierno nacional. No debe colegir que por ahí viene el fondeo, son 1.000 millones. Ok, bueno, lo que yo planteaba hace 3 meses era una figura parecida, ¿ya? El Banco Central con los millones que todavía tiene como reserva líquida, que los utilice para inyectar, para fondear a bancos privados especialmente, y de esa manera, pero no mediante préstamos, repito, sino comprando títulos valores emitidos por estos bancos, y de esa manera que estos bancos puedan dar crédito preferencial. Así como Reactívate Ecuador, que está al 5%, pues de esa manera, pero con una red de bancos mayor, entendiendo que mientras, tú sabes, si solo nos concentramos con banca pública, la banca pública no es muy rápida para otorgar créditos. Si lo hacen con bancos privados que ya tienen el conocimiento de su cliente, pueden hacerlo de manera más expedita y ya saben hasta qué monto pueden hacer. Le pueden decir al cliente, ¿sabes qué? Yo te voy a prestar un monto igual a tus planillas de pagos, lo que tú reportas al IES, de pago de trabajadores. Y en función de eso, calcular cuánto serían 4 o 6 quincenas y ese monto prestar, por poner un ejemplo. Pero esa era otra idea que planteaba para el tema de la liquidez. Lo otro que planteaba, nosotros debemos recordar que por la crisis bancaria, muchas empresas privadas pasaron a poder del gobierno, ¿ya? Las acciones pasaron a poder del Estado, ¿ya? Y son empresas que no son de derecho público, son empresas que son de derecho privado. Por ejemplo, Banco del Pacífico, Seguro Sucre, Pacífico, TC Televisión, Telégrafo, etcétera, etcétera. Muy bien. Estas empresas no es que son auditadas por Contraloría, porque no son empresas de derecho público, son empresas de derecho privado. Y no es pues que para sus contrataciones tienen que irse a licitación o tienen que seguir la ley de contratación pública. Por tanto, están en una situación híbrida. A veces uno escucha, por ejemplo, el comentario, no, es que Seguro Sucre es público. Muy bien, es privado, es de derecho privado. Pero lo que pasa es que al ser sus acciones propiedad del Estado, entonces los gerentes de dichas empresas o los altos mandos serán puestas por el gobierno de turno. Entonces vas a tener una distorsión, porque vas a tener un componente político, quieraslo o no, en esas empresas, pero sin el control celoso que va a tener por parte de Contraloría o el seguimiento de ciertas normativas para hacer sus adquisiciones de bienes o servicios. Entonces, eso es algo que, para decirlo de una manera súper neutral y objetiva, que puede dar lugares a excesos. Vamos a decirlo bonito. Puede dar lugares a excesos, puede haber descontrol, puede ser que el que esté gerenciando en un momento dado esa empresa no esté pensando en el largo plazo, sino esté pensando en el añito o 2 años que le falta para el cambio de gobierno, así que no se va a forzar en tomar medidas estructurales, solo se esforzará en tratar de dar lo que le dé más fama o más reconocimiento, nada más. Entonces, eso es un problema, eso no debería ocurrir. El Estado debe tener sus empresas públicas, que las tenga, pero no tener acciones de empresas de derecho privado, porque ahí se surge una distorsión terrible. Y lo que hemos tenido es que esas empresas no solo que no le repartan pues, dinero al Estado, sino que le exigen dinero para inversión. Muy pocas empresas, solo Banco del Pacífico y algo va al Pacífico, no recuerdo más, sí le dan dividendos, las utilidades, porque sí, son también llevadas, generan utilidades que le dan al Estado, pero son excepciones. La gran mayoría no le dan dividendos al Estado, y más bien requieren que el Estado inyecte dinero para inversión, lo cual ese es otro problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Vender esas acciones. ¿Ok? Trata de venderlas lo más rápido posible. ¿Ya? Y si son empresas pequeñas en las cuales no amerita hacer una inversión fuerte para valorar la empresa, ok, pues entonces pongamos las acciones y las vendemos en la bolsa de valores. Inscribamos las acciones y las tenemos ahí algunos días hasta que aparezcan compradores. Y el precio que se vende es el precio de mercado. Pero ya el Estado se deshace de eso.
ya no tiene que estar pensando en inyectar dinero, ¿ya? Sobre todo que son empresas que tienen sus propios presupuestos, ¿no es cierto? Que no entran dentro del presupuesto del Estado, pero ahí no escapa un poco al control del Ministerio de Finanzas en sus presupuestos. Entonces, por eso te digo que es una distorsión y no deberían estar en el poder del Estado. Y luego tienes ahí sí las empresas públicas, que son empresas de naturaleza pública y que hay que pensar detenidamente si vale la pena que sigan existiendo o que no. Separar, sí, por principio deberían existir, ok, si deben existir, ya que el Estado, y no es una frase trillada, no ha sido buen administrador, entonces delega a un operador externo, y al externo le vas a poner ciertas pautas para que ellos te reporten a ti ciertos estándares de cumplimiento de servicio y de utilidades, pero que no impliquen salida de dinero del Estado. ¿Correcto? Entonces, ahí tienes otra medida que quizás en 6, 7 meses ya te pueda dar resultados. ¿Ya? Por eso digo, no es cuestión de hacer las cosas de manera apresurada. Por ejemplo, se dice, bueno, TAME se va a liquidar. Chuta, tú te la pensar, a ver, TAME siempre fue una aerolínea que daba su servicio, llegaba a donde quizás otras no llegaban, daba un servicio muy bueno, obviamente como cualquier otra aerolínea podrá haber tenido ciertos problemas, pero por su propia naturaleza no debería haber tenido pérdidas. ¿Cuál fue el problema? Empezaron a forzar rutas que no eran comerciales, que no eran rentables. Entonces, ahí ya tienes un tema de que, incluso no estoy hablando de temas de corrupción, ojo, estamos hablando de que es una empresa que, si bien no ha sido creada para generar lucro, porque es una empresa pública, pero por el hecho de ser empresa, tiene que ser manejada y administrada para que sea autosustentable. Entonces, está bien, no le pidas dividendos, su meta no es tener utilidades, pero sí debe ser una de sus metas no tener pérdidas. Entonces tienes que nombrar a administradores que sean medidos por eso, por no tener pérdidas, porque la empresa que ellos manejan sean autosustentables. Y claro, ahí nuevamente tienes el tema de que vas a poner a alguien que es familiar, amigo del presidente, ¿ya? Y que va a estar pensando no en la continuidad y en el largo plazo de la empresa, sino que mientras dure el presidente o su cambio de humor, él va a durar en el puesto. Entonces no le va a preocupar temas de largo plazo. Invertir en infraestructura, invertir en nueva maquinaria, en una flota de aviones, en mejor mantenimiento, en el caso de tal. No, le va a preocupar, le va a interesar es simplemente aparecer como que él es el gerente, darse a conocer durante ese poco de tiempo hasta que cambie el gobierno y él lo saque. Entonces, no es la manera más idónea como se está manejando tampoco. Pero, más allá de esa pequeña digresión, se mantiene el tema de que el Estado tiene que deshacerse de aquellas empresas, aquellas acciones en las cuales ellos nunca tenían que haber llegado desde el primer momento al Estado. Y las otras, las que son ineficientes, las que siendo de naturaleza pública son ineficientes, pues reformarlas totalmente. Así es, economista Alfredo. Bueno, se nos ha acabado el tiempo realmente cuando leí su currículum y decía catedrático universitario. No le puedo negar que usted nos ha dado una cátedra aquí en Radio Fuego 106.5. Muchísimas gracias por la entrevista, cuídese mucho y nos vemos pronto. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la oportunidad y estaremos conversando nuevamente.